explosivos e insignias alusivas al ELN en las vías Quibdó-Medellín, Quibdó-Pereira, Ismina-Novita y en los municipios de Tadó, Carmen del Atrato y Lloró. El comisionado de paz, Oti Patiño, rechazó el paro armado del ELN y aseguró que se trata de una estupidez de ese grupo al margen de la ley. El funcionario también confirmó que el gobierno le propuso a la Fiscalía la posibilidad de suspender la orden de captura contra Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, ante los avances del proceso de paz con las disidencias de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Un nuevo ataque de las disidencias de las FARC con drones explosivos en el corregimiento del Plateado Cauca dejó 2 personas heridas, entre ellas una mujer de 80 años. Entre tanto, las disidencias volvieron a atacar a la Policía de Convención en Norte de Santander cuando patrullaban las calles del municipio. No hubo heridos. Armando Benedetti, jefe de despacho de la Casa de Nariño, y la directora del DAPE, Angie Rodríguez, tuvieron 3 reuniones en la Casa de Nariño con la bancada liberal, conservadora y el partido de la U para hablar sobre las reformas sociales del gobierno Petro. Hoy habrá encuentro con el pacto histórico. El Gobierno Nacional presentó mensaje de urgencia en las comisiones quintas de Senado y Cámara para tramitar el proyecto que prohíbe el fracking en Colombia. Esta iniciativa ya había sido presentada en agosto de 2022 por el presidente Gustavo Petro, pero se hundió por falta de trámite. Sigue emboletado el segundo debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes de la falta de 2 firmas de 2 integrantes de la mesa directiva de esa corporación. Se trata de Jorge Tobar, primer vicepresidente de la Cámara, y la segunda vicepresidenta Lina Garrido. La congresista de Cambio Radical advirtió que no firmará las citaciones de la reforma hasta que el gobierno no acate las órdenes de la Corte Constitucional sobre el pago de los presupuestos máximos y el reajuste del valor de la UPC. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, llamó al diálogo para no estancar la reforma a la salud que lleva 30 artículos aprobados de 62. El presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó a Antonio Sanguino como ministro de Trabajo y a María Fernanda Rojas como ministra de Transporte. Durante su intervención, el presidente hizo un nuevo llamado a la movilización al admitir las dificultades de sus reformas sociales que están, según él, perversamente estancadas en el Congreso de la República. En ese sentido, le pidió al ministro Sanguino lograr acuerdos frente a esa reforma y aseguró que a los fondos privados les conviene dialogar porque de lo contrario irían a la quiebra si no hay una reforma pensional en el país. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por la presunta retención de sus hijos y violencia intrafamiliar. La Fiscalía de Brasil denunció al expresidente Jair Bolsonaro por intentar dar un golpe de Estado contra el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo. Bienvenidos, la temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados, no llueve en este amanecer. Hoy es 19 de febrero, aquí estamos desde Mañanas Blue, ya conectados en Ditu, estamos en el canal de YouTube, estamos en las plataformas de streaming, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país, con noticias de Colombia también a esta hora, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, buenos días para usted, para todos los oyentes en este miércoles. ¿Está listo para el concierto de Shakira? Ahora sí llegó el día de la presentación de la Barranquillera, mañana, que es la principal tendencia en redes sociales. Mañana y pasado mañana en Barranquilla. Lunes en Medellín. Sí, señor. Y miércoles y de hoy jueves, en 8 días, también Bogotá. en Bogotá.
Esos conciertos, en total 5 en Barranquilla, Medellín y Bogotá, son la tendencia. Shakira tendencia por su aterrizaje anoche, esta madrugada, casi a la 1 de la mañana, precisamente en Barranquilla. Este es el momento el que estamos viendo en el canal de YouTube, en el que la barranquillera sale en una camioneta, alcanzan las luces a dejarla ver, ella se cruza un par de palabras con los periodistas, no pudo tener el contacto con toda la gente que la esperaba en el aeropuerto, bailarinas, fanáticos, cantantes, todos que querían verla en su llegada, la estaban esperando desde las 10 de la mañana en Barranquilla. Finalmente aterrizó esta madrugada Shakira, que confirmó, Néstor, que su papá también tiene problemas de salud. Dice que ella ya está muy bien y que ayer también su papá fue dado de alta y que está bien. Lo primero que hizo anoche, casi esta madrugada, al llegar a Barranquilla, fue ir a ver a su papá, al señor Mebarak, que está muy regular del estado de salud. También es un señor ya muy mayor, ¿verdad? Sí, señor. Y Shakira entonces llegó al amanecer, pero ya todo su equipo, todos los que la acompañan en coreografías, en la banda, en el montaje, está en Barranquilla y está todo listo para ese concierto para Shakira en Colombia. Por eso esta imagen es la principal tendencia en redes sociales. También numeral Ángel es una conversación muy fuerte en Facebook, en TikTok y en Twitter. Es el perro Ángel, ¿sabe de quién le estoy hablando o de qué historia le estoy hablando? Se murió el perrito. Se murió Ángel, lo confirma la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo. Es la historia del perro que el 12 de octubre en Boyacá se denunció, lo habían despellejado vivo, Néstor, pues le habían quitado la piel vivo, es la historia. El perrito, producto de ese ataque, pues tuvo serias complicaciones de salud. Al final, esta Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo lo adopta, pero confirma que se murió. Y es tendencia porque hay un proyecto de ley para aumentar el castigo a quien haga este tipo de cosas con los animales. Entonces Ángel ese tipo de es también tendencia. Con los animalitos. Sí, señor, Ángel es también tendencia para pedir que se acelere ese proyecto de ley en el Congreso de la República. Ahí está la imagen con la que están despidiendo desde la Fundación a Ángel, que murió en las últimas horas. Y finalmente, Néstor, también le tengo que contar que es tendencia Peirano en Santa Fe, el técnico de Santa Fe, Paulo Peirano, por lo que pasó con el equipo, que anoche tenía partido en Copa Libertadores. Independiente Santa Fe volvió a perder 2-1 y ahora tendrá que esperar un nuevo partido a ver si empieza a ganar el técnico, a quien están atendiendo en redes sociales. En un tema más serio, en política, también es tendencia, sigue siéndolo, numeral DIAN, por la lista que entregó el entonces director de la DIAN, el doctor Reyes, de la que hablamos ayer aquí en Mañanas Blue. Como todos están desligando de la lista, es que yo sí lo visité pero no lo presioné, es que lo mío era control político, es que yo no estaba buscando cargos en la DIAN. Disculpas. Esta conversación es muy fuerte para eso, para las excusas o Néstor, explicaciones de los que están mencionados en la lista de la DIAN. Déjele excusas, que no suena para nada mal. Camila, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. Sobre Shakira, que efectivamente ya está en Barranquilla. Primer concierto mañana. Vamos a tener 2 en Bogotá, 1 en Medellín, 2 en Barranquilla en los próximos días. Vanessa Saldarriaga. Néstor, la Loba ya llegó a Barranquilla, lo hizo bajo una luna de medianoche y acompañada de sus 2 hijos y su hermano Tonino, quienes procedían de Lima en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto Ernesto Cortizos hacia las 11:50 de la noche. Sin embargo, su arribo fue en medio de un quite a sus fanáticos, quienes desde las 10 de la mañana este martes la estaban esperando con carteles, bailes y hasta regalos por la zona de llegadas internacionales, pero ella prefirió salir por la puerta de carga. Allí frenó unos segundos para dar las gracias por el apoyo recibido, sin hacerme a su discreto arribo, pese a que en Brasil y Perú compartió con sus seguidores. Contenta de estar en mi tierra, ¿cómo están? Bueno, voy a dar todo lo que tengo, lo mejor de mí, ya recuperada. Los aficionados, quienes esperaban tener un momento de contacto con ella, incluso decidieron seguir esperando unos minutos después de su salida, mientras estaban cantando algunos temas como Estoy aquí, tal como lo estamos escuchando de fondo, pues guardaban la esperanza de que regresara para saludarlos. Escuchemos lo que dijeron algunos de estos fans de su reacción en la zona de llegadas internacionales. Esperamos a la Loba todavía. Primero que todo esperamos en que esté bien de salud y que pueda salir, pues así sea por acá o aparte, pero que esté muy bien de salud. Pues Néstor, todo fue un misterio en realidad en torno a la llegada de la cantante, pues previo a su aterrizaje se creía que ya Shakira estaba en Barranquilla, que lo había hecho hacia las 6 de la tarde con su equipo de músicos y bailarines. Su jefe de prensa en ese momento indicó que el padre del artista no estaba bien de salud y que ella había descendido del vuelo y que había salido por otra
otra puerta para dirigirse de inmediato a una clínica a estar con él. Sin embargo, ni ella había llegado ni tampoco estaba en una clínica su papá. Lo que sí es cierto es que el señor William Mebarak desde hace 2 semanas presenta recaídas de salud, lo que lo llevó a estar hospitalizado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla. Incluso estuvo unos días en la unidad de cuidados intensivos, pero ayer recibió el alta médica, lo que le permitirá disfrutar en casa con su hija y con sus nietos. Por lo pronto, Barranquilla está preparando todo para lo que será este concierto que arranca mañana, y hoy estarán los seguidores alrededor del Estadio Metropolitano, iniciando la fila, pero también pendiente a escuchar los detalles del ensayo que se espera que esté realizando en horas de la tarde esta artista. Barranquilla amanece hoy con 27 grados y hay furor por Shakira. Sí, la llegada de la loba. Vanessa, Shakira llegó con los hijos. Con los 2 hijos, con Sacha y con Milán. Está el registro de un video que captó su equipo de prensa y que estuvo filtrando algunos medios de comunicación, y con su hermano Tonino. El abuelo Mebarak está hoy acompañado de los nietos. Están en casa acompañado por los nietos, pero sigue con muchos achaques de salud. Vale, Vanessa, gracias. Ahí están las imágenes de la llegada de Shakira a Barranquilla, que es por supuesto un fenómeno, la más grande artista sin duda, la cantante más importante de la historia de Colombia. Anoche tarde el presidente Petro posesionó a 2 ministros. La nueva ministra de Trabajo se llama María Fernanda Rojas y el nuevo ministro Antonio Sanguino. Ambos trabajaron con Claudia López, razón por la cual la interpretación política es que Claudia volvió, en plan de candidata presidencial, a aterrizar en el petrismo. En ese escenario, en la posesión, notificado de que la Corte Constitucional ha recibido la ponencia para tumbar su reforma pensional, el presidente Petro volvió a hablar de movilizaciones y de golpes contra su gobierno. Las reformas que se han presentado tienen que ver con eso. Solo una ha pasado el Congreso y ya piensan tumbarla en la Corte. Y las otras están perversamente estancadas en el Congreso. Luego hay que entender, lo sabíamos desde antes, que el cambio no se produce simplemente porque el pueblo votó, sino que el voto se tiene que pasar a la movilización permanente, porque si no las fuerzas contrarias al cambio lo detienen. No es que el gobierno esté paralizado a su interior, aunque hay fallas, sino que además tiene las fuerzas que siempre han sido las privilegiadas del poder, las que han conducido a Colombia. Lo que él llama fuerzas privilegiadas del poder se refiere a la Corte Constitucional, que está encontrando que la reforma pensional que fue aprobada el año pasado quedó mal tramitada. Eso se llama democracia, se llama separación de poderes. Al tanto de que efectivamente la reforma pensional, que es, y es cierto, el único proyecto grande de los aprobados en su gobierno, podría caerse, el presidente Petro habla de sus eventuales efectos. Porque si ya no hay reforma pensional, habrá una estampida de los cotizantes hacia Colpensiones, como ya está habiendo. Incluso creo que hay que acelerarla, porque una cosa es un presidente proponiendo un acuerdo, incluso con los fondos privados de pensiones, cediendo en temas, para lograr que un viejo... Si se cae en la Corte Constitucional, la reforma pensional, por supuesto, sería un golpe demoledor, porque a Petro, al gobierno Petro, le queda un año. Tendría que venir una nueva reforma pensional de unas características muy diferentes en el próximo gobierno. Está diciendo el director de Prosperidad Social que lo que está en riesgo son los subsidios para miles de personas viejas que no tienen pensión. Eso no es tan cierto. Esos subsidios no están aprobados en la reforma pensional, vienen desde mucho antes, desde la Ley 100, y depende del gobierno poner la plata para ejecutar esos subsidios. De la oposición, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. No, el proyecto es malísimo. Si bien yo sí creo que debe haber una reforma pensional, no es así. No es entregándole mis ahorros a los gobiernos, como este o cualquier otro que puede, no creo que sea peor que este, pero igual de malo, peor no creo. ¿Por qué mis ahorros los van a manejar los que se roban los recursos cuando es mi plata? Esta reforma pensional se la va a tumbar a Petro, la senadora Paloma Valencia, que es una de las demandantes, pero no la única. La Corte Constitucional ha recibido 57 demandas, de las cuales 15
fueron admitidas y unificadas. Hay 5 que están en este trámite. El ponente es el actual presidente de la Corte, el magistrado Ibáñez. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. De llegar a prosperar alguna de las demandas que están en la Corte Constitucional contra la reforma pensional que aprobó el año pasado el gobierno del presidente Gustavo Petro, se podrían caer los puntos más importantes o incluso todo el articulado de esta reforma contempla un nuevo sistema pensional basado en 4 pilares: el solidario, el semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Sin embargo, no toca la edad de pensión, que se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Y es que desde su sanción en julio del año pasado a hoy, a la Corte Constitucional han llegado en total 56 demandas, de las cuales 37 han sido rechazadas, 15 están admitidas y otras 5 que llegaron recientemente siguen en trámite sin reparto o pendiente de admisión, y en su mayoría las demandas alegan vicios de trámite. Las decisiones están pasando por las manos de magistrados ponentes como por ejemplo Jorge Enrique Ibáñez, quien es el presidente de la Corte Constitucional, quien ya radicó la ponencia que deberá ser discutida en la sala plena de este alto tribunal. El presidente Gustavo Petro, en medio de la posesión de los ministros de Trabajo y Transporte, pidió una movilización permanente para defender las reformas de su gobierno, haciendo alusión a la pensional. Habrá que esperar entonces qué decisión toma la Corte frente a la constitucionalidad de una de las reformas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, 5:46. En el mundo, después de la normalización de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia, ahora el objetivo de las dos grandes potencias, todavía, como después de la Guerra Fría, es buscar la paz en Ucrania, que es el país a cuyas espaldas se está haciendo la conversación entre los dos cancilleres, Rubio de Estados Unidos y Lavrov del gobierno ruso. Desde Europa, a esta hora, Silvia Carrasco. Buenos días, Néstor. Mientras Rusia y Estados Unidos sostenían las más extensas conversaciones de los últimos 3 años, el presidente Zelensky observaba desde Turquía su marginación de un proceso que va a definir el futuro de su país. Como dijo el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio al final del encuentro en Riad, Rusia y Estados Unidos acordaron normalizar relaciones diplomáticas y crear un equipo de alto nivel para apoyar las conversaciones de paz en Ucrania y explorar las oportunidades económicas y de inversión que surgirán de un final exitoso del conflicto en Ucrania. Esas fueron las palabras textuales de Marco Rubio. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a exigir su sitio en la mesa y canceló su viaje de hoy a Arabia Saudita. Ya está de regreso en Kiev. Preguntado Donald Trump sobre la exigencia de Zelensky, el presidente de Estados Unidos adoptó su postura más dura hasta el momento contra el presidente de Ucrania, al que calificó de líder sumamente incompetente y de mal negociador. Lo dijo al preguntársele por qué lo habían marginado. You have leadership now that's allowed a war to go on that should have never even happened, even without the United States. Look, we had a president who was grossly incompetent. He had no idea what he was doing. He said some very stupid things, like going in for portions and all of the things. He made a lot of bad statements, but he's grossly incompetent, and I think everyone knew that. This is something that should have never happened, would have never happened, and I used to discuss it with Putin. Estas son las palabras de Trump. Miren, dice, tenemos un presidente que es tremendamente incompetente, no tenía idea de lo que estaba haciendo, dijo algunas cosas muy estúpidas, como participar en todo tipo de cosas, hizo muchas declaraciones malas, es tremendamente incompetente y creo que todos lo saben. Eso es algo que nunca debería suceder, nunca, y eso lo discutí con Putin. El presidente Trump fue todavía más allá, señaló que debería haber elecciones en Ucrania como parte de un acuerdo de paz con Rusia, acusó erróneamente a Zelensky de haber iniciado la guerra, la invasión fue obra de Rusia. Dijo también que la destrucción de Ucrania se parecía a la de Gaza, pero no mencionó el papel de Rusia en esta destrucción. Es cierto que el mandato de Zelensky expiró el año pasado, pero Kiev ha dicho que solo puede celebrarse elecciones después de que cesen los combates y de que se levante la ley marcial. En este momento hay millones de ucranianos que han huido de la guerra, han huido del país. Otros millones están en zonas ocupadas por Rusia, por lo que las elecciones son difíciles de llevar a cabo, más aún con el temor de que producto de las negociaciones Putin pueda poner a un presidente títere en Kiev, Néstor. Gracias, Silvia. 5:49 minutos. Trump está en Washington y está hablando nuevamente de Colombia, poniéndola como un ejemplo de derroche de los recursos de Estados Unidos. En Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y nuevamente el nombre de Colombia es utilizado como parte de la artillería del presidente Trump para justificar el hostigamiento en contra de programas de diversidad y progresistas que asegura tipifican corrupción o despilfarro de recursos y que Elon Musk, dice Trump,
ha logrado identificar. El presidente leyó una lista extensa de distintos programas que la Agencia de Eficiencia Gubernamental ha encontrado y que han logrado salvarle unos 55.000 millones de dólares en recursos a los estadounidenses. Entre esos, 520 millones de dólares para asesoría ambiental, 42 millones de dólares para avanzar con comportamientos y cambios sociales en Uganda, 21 millones para participación democrática en India y un nuevo programa en Colombia que no especificó de qué agencia, pero sí su objetivo. $25 million to promote biodiversity, conservation, and promote licit livelihoods by developing socially responsible behavior in the country of Colombia. Well, it's nice, $25 million going to Colombia for something that nobody ever heard of. 25 millones de dólares para promover la biodiversidad, la conservación y promover medios de vida lícitos mediante el desarrollo de un comportamiento socialmente responsable en el país de Colombia. Bueno, eso suena chévere, decía Trump. 25 millones van para Colombia para algo de lo que nadie nunca ha oído hablar. Decía Trump, quien, por cierto, firmó 3 acciones ejecutivas, una para fortalecer el acceso a la fecundación in vitro y otra que busca darle más control sobre agencias del gobierno federal que por mandato del Congreso fueron creadas para ser independientes, y anticipó que el 2 de abril firmará nuevos aranceles de alrededor del 25% para la importación de vehículos. Néstor. En medio del riesgo de que fracase el proceso de paz con los disidentes de las FARC, el comisionado Oti Patiño le pidió a la Fiscalía que suspenda la orden de captura contra alias Araña. Su nombre es Giovanni Andrés Rojas, fue capturado la semana pasada en medio de los diálogos que se sostenían aquí en un hotel en el Marriott, en el centro de Bogotá. Él que está pedido en extradición por una corte de California en Estados Unidos, tema del que habla el comisionado de paz Oti Patiño. Sí, allá hay unos procesos, allá hay un proceso, primero la notificación, luego la orden de captura que tiene que emitir la Fiscalía y luego la suspensión del cumplimiento de la orden de captura con base en la apreciación de que se trata de un proceso bastante adelantado, que es lo que nosotros ya le hemos planteado a la Fiscalía. De tal manera que hemos planteado de que sí hay un proceso bastante adelantado. En crisis en ese proceso con el ELN, pero con las FARC, pero también con el ELN, grupo que hoy está completando el primero de los 3 días de un paro armado que desarrolla en el departamento de Chocó. Paro que al comisionado Patiño le parece una estupidez. Yo la verdad no entiendo el tamaño de esa estupidez, digamos, de cuando justamente el ELN hoy está en su peor momento político, digamos, con una incredulidad cada vez mayor de la gente, con un fastidio, por no hablar del odio que ha generado las acciones que hizo en Catatumbo. Y el gobierno que dejó solos a los habitantes de Chocó, esta es la queja, es el lamento de esa gente que es la más pobre de Colombia y que se siente desatendida por el gobierno nacional. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. En este momento las comunidades en el Chocó y especialmente quienes viven en la subregión del San Juan se encuentran encerrados por el paro armado del ELN. Las escuelas suspendieron sus clases, pues los niños no se pueden movilizar. El comercio cerró por el temor a la amenaza de la guerrilla y en esta zona del país, donde las actividades diarias se realizan por el río, la navegación está paralizada. Durante las primeras 24 horas de este paro armado se han reportado al menos 7 eventos de alerta, pues ese grupo ilegal instaló banderas, cilindros con explosivos y parlantes en diferentes zonas del departamento, y por eso hay fuertes reclamos hacia el gobierno nacional. Estamos muy pobres acá, el presidente lo ha abandonado, el gobierno. No tenemos a nadie que nos gobierne, ¿ya? Entonces ellos ya hacen del pueblo lo que quieren, cuando quieren, a la hora que les da la gana y todo. No me puede desplazar por miedo, uno debe cuidarse,
y por el tema del paro nos vamos a quedar en Iquitos. Igual le tocó uno venir a asegurar su canoa y aguantar en su casa varios días. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad y le pidió a sus ciudadanos abandonar el departamento del Chocó. A quienes no puedan salir, les piden mantenerse alerta con agua potable y refugio. El gobierno norteamericano recordó que para ese país el ELN sigue siendo una organización terrorista. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. 5 de la mañana, 55 minutos. Anoche tarde, en la posesión de la nueva ministra de Transporte, el presidente Petro volvió a criticar el trazado del metro de Bogotá, que ya está a punto de llegar al 50% de ejecución, que ya es totalmente irreversible, pero el presidente obsesivamente sigue criticando, diciendo que no le va a servir a nadie en la ciudad. Porque lo que anunciamos que iba a pasar, está pasando. El metro elevado no le sirve a Bogotá. Demora, de acuerdo al estudio que debe ser publicado, de cerca de 40 expertos internacionales, produce, al hacer que haya más buses en la ciudad, al hacer que la gente tenga que recurrir más al carro y a la moto, produce mayores tiempos de movilización en toda la ciudad. Lo que pasa es que ya la discusión es vieja porque ya hay metro y es metro elevado. Eso, seguir con la misma cantaleta, por supuesto, ya no tiene ningún sentido. A propósito, el presidente le puso tareas a los ministros que posesionó anoche. La noticia del momento, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Al posesionar a sus nuevos ministros del Trabajo, Antonio Sanguino, y de Transporte, María Fernanda Rojas, el presidente Gustavo Petro les encomendó tareas muy importantes y controvertidas. Al Mintrabajo le pidió dos cosas principalmente: centrar sus esfuerzos en la reforma laboral y en la pensional. Dijo el presidente que los más ricos en Colombia están esclavizando a los trabajadores y que se necesita darles dignidad con más salarios, por supuesto pidiéndole al ministro sacar adelante la reforma laboral. Sobre la pensional dijo que mantener el actual régimen acabará con el derecho a pensión y arruinará a los propios fondos privados de pensiones, y que hoy están amenazados con quitarles a los más viejos la posibilidad de tener un ingreso para que sigan muriendo solos en las plazas de mercado y en los parques. Eso dijo el presidente Petro, refiriéndose seguramente a la ponencia que busca tumbar en la Corte Constitucional su reforma pensional por vicios de trámite. Le pidió además al pueblo exigir sus derechos. Inclusive dijo que este año es el de la movilización del pueblo, lo que muchos están interpretando como una manera de presionar a la Corte en medio de su análisis de constitucionalidad sobre la pensional. Y a la ministra del Transporte le pidió vigilancia sobre las grandes obras de infraestructura como el metro de Bogotá, que para el presidente es un proyecto que no le sirve a la ciudad, para que obra que no esté cumpliendo con los tiempos, sus recursos públicos sean reasignados a otros proyectos. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enojarse no es resolver. Cuando hay un mal comportamiento de alguno de los dos en la pareja, si el otro se enoja, no está resolviendo el conflicto, le está sumando un problema más al que ya tenemos. Pero por cultura nos enseñaron que el que se enoja manda, el que se enoja se está defendiendo y tiene la razón. Recuerda cuando vamos a un restaurante y el mesero no atiende rápido o es grosero, ¿qué hacemos? Nos enojamos, pedimos que llamen al administrador, nos quejamos, decimos que qué cosa tan horrible, y entonces viene el administrador, nos dice, no, perdone señor, el postre va por cuenta de la casa, y decimos, me defendí. Qué lástima que culturalmente hayamos aprendido que necesitamos la rabia, que necesitamos la ofensa, que necesitamos estar muy iracundos para defender nuestros derechos, y eso lo hemos pasado a nuestra pareja. Por eso cuando hacen algo que nos molesta, en lugar de resolverlo, lo que hacemos es atacar, ¿no? Defendernos. Créeme, mujer, no estamos solucionando nada. Ahora tenemos dos problemas, la pelea y el conflicto que ya teníamos. Así que antes de explotar, antes de querer defendernos, analicemos exactamente qué está pasando y busquemos la cura a ese mal, porque los amores bonitos se construyen. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia.
Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay Alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto acompañarlos en este día miércoles, hoy es 19 de febrero. Estamos desde el canal, desde Ditu, desde las plataformas de YouTube, en streaming, en las frecuencias de Blue Radio. Mucha atención, esta mañana el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, está desmintiendo que en su declaración de anoche ante la Fiscalía haya informado de 2 reuniones de Papá Pitufo con el presidente Gustavo Petro, o que haya hablado de la relación del zar del contrabando, ese señor Diego Marín, con Armando Benedetti, que ahora es funcionario suyo, compañero suyo de gobierno. Augusto Rodríguez y Néstor Daniel García Colorado fueron los primeros funcionarios del gobierno en presentar anoche tarde declaración ante la Fiscalía por el gigante escándalo alrededor de Papá Pitufo y de las platas de la mafia en la financiación de la campaña Petro 2022. El testimonio de él, director de la UNP, ex compañero de lucha del presidente Petro en el M-19, es clave porque no solo es funcionario del gobierno, sino que fue clave en campaña. Trabaja con el presidente Petro desde la época de la UTL, desde la época del M-19, y lo ha acompañado en buena parte de las batallas políticas. Y es clave porque fue Augusto Rodríguez el primero que hace ya 2 semanas largas habló de Papá Pitufo en el famoso Consejo de Ministros, diciendo que Benedetti estaba relacionado con Papá Pitufo, una declaración que causó todo el tsunami político, que va en lo siguiente. El director de la DIAN, hoy ministro de Comercio, presentó ante la Fiscalía la lista de 38 nombres de personas, políticos de diferentes partidos políticos, que lo abordaron, se acercaron a él para recomendarle cuotas políticas, todos muy interesados especialmente en la DIAN en Buenaventura, que es por donde pasa el contrabando, desde Roy Barreras hasta Alfredo Sade, el famoso pastor, pero pasando también por congresistas del Partido Conservador e inclusive del Centro Democrático. Es decir, está quedando al desnudo, por otro lado, la manera como sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, inclusive políticos de la oposición, piden cuotas en el gobierno de Petro. La declaración, la última declaración de estos 2 personajes, Rodríguez y García Colorado, fue ante un fiscal Elkin Ardila Espinosa. Primero Rodríguez y después el señor García Colorado, que fue el político que llevó, recuerden ustedes, a Papá Pitufo a la campaña Petro, que organizó la reunión con Javier Vendrell, que es el catalán, a quien le entregaron los 500 millones de pesos. García dijo ante la Fiscalía que a Papá Pitufo lo conoció en San Andresito y Guaymaral como un comerciante que nunca supo de sus delitos y que no fue él el político que se quedó con los 50 millones de pesos, que alguno, o García Colorado, o alguien tomó la comisión por derecha. Este señor Néstor Daniel García también le dijo a la Fiscalía que desde el año pasado, en 2024, Carlos Ramón González, que fue director del DAPRE, directivo también del mismo Partido Verde, sabía en detalle de la relación con Papá Pitufo en los días de la campaña presidencial. Así que comienzan a tomar forma las fichas del rompecabezas. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Vamos a seguir hablando, desafortunadamente, de este Papá Pitufo, que no solo se metió en la campaña, sino se metió en el gobierno. Es casi divertido ver la cantidad de comunicados, de desmentidos, de excusas, de lavada de mano de esos 38 políticos que fueron mencionados por el doctor Reyes, por Mr. Taxes.
lista que ya tiene en su mano la fiscal Luz Adriana Camargo de quienes pidieron puesto, presentaron hojas de vida o presionaron para nombramientos de aduanas y de puertos. Por supuesto, la inmensa sospecha es que esos políticos estaban relacionados con el Papá Pitufo. Tan grande y con tantos involucrados este escándalo alrededor de Papá Pitufo que el presidente Petro, en la ceremonia de transmisión de mando del nuevo director de la policía, le pidió a la justicia y en especial a la fiscal Camargo acelerar las investigaciones porque, dijo el presidente, no tiene sentido que este señor que infiltró campañas presidenciales, la de Petro, el presidente habló en genérico, infiltró campañas presidenciales, infiltró gobiernos, infiltró política, vaya a llegar a quedar en libertad a Colombia. En el mismo discurso, dándole la bienvenida al general Triana, que es el nuevo director de la policía, el presidente Petro denunció que hay un plan para matarlo, dijo que hay 2 misiles comprados por narcotraficantes que ya detectaron el plan para atacar el avión presidencial, 2 misiles con los que lo quieren tumbar rápidamente. Y hablando de golpes, el presidente Petro volvió a hablar del golpe blando, el presidente Petro refiriéndose a la ponencia sobre la reforma pensional. Dijo el presidente Petro que se debe alistar el país para movilizarse porque le van a tumbar el único, y tiene razón, el único de los proyectos que ha logrado sacar adelante, que es la reforma pensional. También habló el presidente Petro anoche en la posesión de Antonio Sanguino, que será nuevo ministro de Trabajo desde hoy, y de María Fernanda Rojas, que es la nueva ministra de Transporte. Los dos con orígenes en Claudia López, ambos exfuncionarios de Claudia López. A los dos les ordenó sacar adelante reformas sociales pendientes, criticando agriamente a la Corte Constitucional porque le va a tumbar la reforma pensional, no porque tenga nada contra Petro, por supuesto, sino porque fue una reforma mal tramitada, mal concebida. La Corte Constitucional la tiene en capilla por vicios de fondo y especialmente por vicios de trámite. Hablando del Congreso, Armando Benedetti, que es el flamante jefe de despacho del gabinete, y la directora del APRE, Angie Rodríguez, tuvieron las 3 primeras reuniones en la Casa de Nariño con políticos, senadores y representantes de diferentes partidos. Fueron allí liberales, conservadores del partido de la U, para hablar de acuerdos y para sacar adelante algunos proyectos, ahora que al presidente Petro le queda menos de año y medio de gestión. En Bogotá, la noticia del momento ocurrió anoche tarde. Están investigando la explosión que mató a una persona y dejó a 7 heridas, aparentemente todos habitantes de la calle. Investigan si les explotó la granada a uno de esos habitantes en el centro de Bogotá o fue un atentado terrorista relacionado con esos hechos mal llamados de limpieza social. Los heridos fueron trasladados a un hospital del sur de Bogotá. Y a propósito, en norte de Santander amanecen cerradas hoy 48 estaciones de gasolina por una resolución del Ministerio de Minas que, en el marco de la conmoción interior con informes del Ministerio de Defensa, ordenó cerrarlas por la sospecha de que están utilizando gasolina legal en actividades ilícitas. Una decisión de esas que se veía venir. Noticias de Colombia y el mundo, bienvenidos a partir de este momento. Hay novedades sobre el estado de salud del Papa. Está ligeramente mejor, tiene una neumonía que se llama bilateral, pero esta madrugada, informa oficialmente el Vaticano, se pudo levantar y se pudo sentar, que en medio de las malas noticias de la gravedad de su enfermedad es una buena expectativa. Bienvenidos, aquí está lo más importante. Hoy es miércoles 19 de febrero, es el día contra la homofobia en el fútbol. Está cumpliendo 423 años de fundada la bellísima Paipa, la turística Paipa en Boyacá. A propósito, los hoteleros se quejan por la caída en la ocupación hotelera el año pasado. Enseguida el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Pero ¿qué saco yo con la extradición del Pitufo si aquí se le está procesando en una investigación que solo arranca delitos del 2023? Pues lo van a dejar libre en la fiscalía. El presidente Gustavo Petro pidió a la fiscalía profundizar en la investigación contra Diego Marín, alias Papá Pitufo. Advirtió que el caso corre el riesgo de quedar en la impunidad y por eso pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo que actúe con celeridad. Después de 38 años de delinquir y sobornar,
financiar campañas presidenciales. Por su parte, el nuevo director de la policía, el general Carlos Triana, aseguró durante la ceremonia de transmisión de mando que se utilizarán todas las herramientas de seguimiento y análisis disponibles para identificar y sancionar a los policías corruptos involucrados en el contrabando. Son realidades que se han evidenciado. La mafia, a partir de el contrabando, es un cáncer que atormenta al país. Y lo que vamos a hacer desde la policía es toda la capacidad de la investigación criminal, toda la capacidad de la inteligencia y por supuesto de la contrainteligencia. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, declaró ante el fiscal anticorrupción Elkin Ardila Espinosa por los dineros de Papá Pitufo en la campaña presidencial de Gustavo Petro. El funcionario habría afirmado el haber estado en 2 reuniones en las que coincidieron el presidente Gustavo Petro y Diego Marín Buitrago. En su declaración, Augusto Rodríguez aseguró que aunque no tiene certeza, para él sí hay una relación entre Armando Benedetti y el contrabandista. También declaró ante la Fiscalía el cofundador de la Alianza Verde, Néstor Daniel García, quien aseguró que los encuentros con Papá Pitufo, el zar del contrabando en San Andresito y Guaymaral, se llevaron a cabo por influencia de Víctor Hugo Sierra, quien habría facilitado ese acercamiento entre los comerciantes y el entonces candidato Gustavo Petro. García también negó que haya recibido 50 millones de pesos de los 500 millones que presuntamente Papá Pitufo entregó al empresario catalán Xavier Vendrell. Garrote y zanahoria. Con ese tono habló el director encargado de la DIAN, Luis Eduardo Ginás, sobre la necesidad de modernizar las aduanas del país. Todo esto en medio del escándalo que rodea a Papá Pitufo, zar del contrabando. O las aduanas cambian y eso está incluyendo los servidores públicos, o nosotros las hacemos cambiar a la fuerza. Muchos, digamos que las comisiones terceras y cuartas del Congreso, que pues por la naturaleza de los temas legislativos y presupuestales que manejan con la DIAN, pues a uno le dicen cosas como, oiga, es que usted es una de nuestras entidades. Una tormenta política desató la lista que el ministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, entregó a la Fiscalía a mediados del año pasado y que se conoció en las últimas horas sobre el grupo de congresistas que habrían acudido a su despacho para pedir puestos y favores en la entidad tributaria y aduanera. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Bueno, este es siempre una estrategia de este gobierno. Nos amenazaron con el pueblo, nos acusaron también de obstaculizar reformas, amenazaron a los medios de comunicación, amenazaron al sector privado y ahora pues a su mejor estilo pues vienen con este tipo de acusaciones. El senador por Centro Democrático, Óscar Darío Pérez. La única vez que fui a su despacho lo hice en el marco de un proyecto de ley porque él mismo pidió que yo subiera a hablar con él sobre una proposición que le quitaba unos recursos a la DIAN para pasárselos a la Unidad de Gestión del Riesgo, a lo que yo me opuse. El presidente Gustavo Petro denunció un plan para asesinarlo con un misil. La advertencia la hizo durante la ceremonia de transmisión de mando del nuevo director de la Policía General, Carlos Triana. Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino 2 misiles. El presidente de la República también volvió a arremeter contra el metro elevado de Bogotá. Porque lo que anunciamos que iba a pasar, está pasando. El metro elevado no le sirve a Bogotá. Demora, de acuerdo al estudio que debe ser publicado de cerca de 40 expertos internacionales, produce, al hacer que haya más buses en la ciudad, al hacer que la gente tenga que recurrir más al carro y a la moto. El gobierno nacional le propuso a la Fiscalía suspender la orden de captura de alias Araña, el jefe de las disidencias de las FARC, capturado el pasado miércoles en Bogotá. Según el comisionado de paz, Oti Patiño, esta suspensión se podría dar ante los avances en las negociaciones con ese grupo ilegal. Ante el anuncio del ELN de realizar otro paro armado en el departamento de Chocó, el consejero comisionado de paz, Oti Patiño, se refirió al tema, cuestionando fuertemente al grupo guerrillero. No entiendo el tamaño de esa estupidez, digamos, de cuando justamente el ELN hoy está en su peor momento político, con una incredulidad cada vez mayor de la gente, con un fastidio por no hablar del odio que ha generado las acciones que hizo en Catatumbo. En el Catatumbo, en la vereda Piedras de Moler, en donde se registran combates entre la guerrilla del ELN y el Ejército Nacional desde el día anterior, 20 familias tomaron la decisión de salir desplazadas. Lo hicieron en acompañamiento de la personería municipal porque temen quedar en medio
medio del fuego cruzado y sobre todo que alguno de ellos termine lastimado. Una adulta mayor fue la víctima del nuevo atentado con drones cargados con explosivos por parte de la estructura Carlos Patiño, que delinque en el corregimiento del Plateado del municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca. Este hecho ocurrió a menos de 24 horas, donde también fue atacado el hospital de campaña bajo la misma modalidad por la organización. Después de las 10 de la noche, en la carrera 11 con calle Quinta, en la entrada al barrio San Bernardo, desconocidos lanzaron un artefacto, al parecer una granada de fragmentación, contra un grupo de personas que se encontraban en una esquina. Resultado, 8 personas heridas, 8 personas remitidas a un centro médico y al final uno de ellos falleció y otro se encuentra crítico en la unidad de cuidados intensivos. El subcomandante de la Policía de Bogotá, el coronel William Lara. Nuestros técnicos de Policía Judicial y de antiexplosivos están verificando si corresponde a un artefacto explosivo improvisado o a un artefacto explosivo industrial. Pasada la 1 de la madrugada, Shakira arribó finalmente a Barranquilla. Bajo un fuerte esquema de seguridad, la cantante abandonó el aeropuerto de carga de la ciudad en compañía de algunos familiares. La barranquillera llegó a la capital del Atlántico en un vuelo charter procedente de Lima, Perú, mientras que sus fanáticos terminaron esperándola sin poder verla. A su salida, la cantante dirigió algunas palabras a los medios. Contenta de estar en mi tierra, ¿cómo están? Bueno, voy a dar todo lo que tengo, lo mejor de mí, ya recuperada. ¿Su papá cómo está? Acaba de salir del hospital hoy. El Papa Francisco ha pasado la noche tranquilo y en algunas ocasiones se ha levantado para sentarse en un sillón de su habitación, ubicada en la 10ª planta del Hospital Policlínico Gemelli en Roma. Estas informaciones de la Santa Sede llegan apenas unas horas después de que se conociese un empeoramiento en el estado de salud del Santo Padre en forma de neumonía bilateral. La situazione è delicata, almeno la descrivono così dal Policlinico Gemelli, una situazione delicata perché parliamo di un Papa che ha 88 anni, che è arrivato con difficoltà respiratorie. El presidente Trump aprovechó para defender los hallazgos de despilfarro de recursos y derroche a cargo de la agencia Dodge de Elon Musk. Fue entonces cuando puso de ejemplo un programa en Colombia. $25 million to promote biodiversity, conservation. 25 millones de dólares para promover la biodiversidad, la conservación y promover medios de vida lícitos mediante el desarrollo de un comportamiento socialmente responsable en el país de Colombia. Bueno, eso está bien. 25 millones van a Colombia para algo de lo que nadie nunca ha oído hablar, aseguró Trump. Luego de marginarlo de los diálogos entre Rusia y Estados Unidos para la paz en Ucrania, Donald Trump califica al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de extremadamente incompetente y de mal negociador y sugiere que Ucrania debe tener elecciones como parte del acuerdo con Rusia. You have leadership now that's allowed a war to go on that should have never even happened, even without the United States. Look, we had a president who was grossly incompetent. He had no idea what he was doing. He said some very stupid things like going in for portions and all of the things. He made a lot of bad statements, but... Atención, porque Independiente Santa Fe perdió 2-1 ante Deportes Iquique en el partido de ida de la segunda ronda previa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Hoy culmina la fecha del 5 del fútbol profesional colombiano con el clásico del eje cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira a las 8:10 de la noche con transmisión del equipo de Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. La agencia Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo.
Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las... Debe parecer, padre, a usted, me parece a mí una buena noticia. El Papa Francisco tiene esta mañana mejor semblante, mejores síntomas. Bueno, claro que es para nosotros motivo de alegría, porque bueno, esperamos que el líder espiritual de la Iglesia Católica pueda salir adelante. Tiene 88 años, Néstor, una neumonía, un cuadro complejo, pero bueno, confiamos en que esté bien. Apenas unas horas ayer el Vaticano estaba informando del estado de salud empeorando, agravándose la salud del Papa, producto de eso que se llama técnicamente, científicamente, una neumonía bilateral. Supongo que eso quiere decir en los dos pulmones. Sí, él tiene pulmón y medio, pues. Esta mañana el Papa se levantó, se sentó, desayunó, que en medio de todo parece una buena noticia, que lleva al Vaticano a emitir un comunicado. Enrique Rodríguez. Y respira de manera autónoma, que es sin duda uno de los datos que indican a tener algo más de tranquilidad sobre un estado de salud que evidentemente no es bueno y que tiene muchas preocupaciones, por lo que acaba de decir el padre Linero, porque el Papa tiene afecciones congénitas ya que tienen que ver con su aparato respiratorio, porque es un hombre de 88 años y porque tiene una enfermedad que es grave, una neumonía bilateral, técnicamente una inflamación de los pulmones que se genera por un agente patógeno. Puede producir la entrada de otros agentes patógenos, pero en la práctica supone que los alveolos, es decir, los sacos de los pulmones por donde se intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono, se llenen de pus y de líquido, y eso en la práctica suponga una limitación en la absorción de oxígeno, saturación de la sangre y dificultades respiratorias en general. Pero, como digo, el estado de salud del Papa ayer en la tarde era ciertamente preocupante. El comunicado que se emitió ya en las primeras horas de la noche aquí en Europa Occidental hablaba de neumonía bilateral que requería de una terapia farmacológica adicional a la que se estaba utilizando para la infección polimicrobiana. El Papa entró en el Hospital Policlínico Gemelli hace 6 días por una bronquitis. Se intentó en todo momento evitar la neumonía bilateral, pero eso no se ha conseguido. Esa evitación no ha sido posible. Así que el cuadro clínico, decía ese comunicado, sigue siendo complejo. Este hallazgo se realizó después de haberle realizado al Papa, lo que se conoce como un TAC, una tomografía axial computerizada del tórax que demostró efectivamente la aparición de esa neumonía bilateral. Las noticias, los medios de comunicación allá en Italia están volcados cada hora, como los boletines horarios de la radio pubblica italiana. GR1. Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano le condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma un quadro clinico definito complesso, diagnosticata una polmonite bilaterale. Pulmonía bilateral le dicen en italiano, pero en la práctica es la misma enfermedad. Así que lo último que hemos sabido es lo que esta mañana la oficina de prensa de la Santa Sede ha comunicado a ese respecto. Una noche tranquila, en algunas ocasiones el Papa se ha levantado, se ha sentado en un sillón en su habitación, ha desayunado y, como decíamos al inicio, mantiene la respiración autónoma. Los médicos consultados por Blue Radio indican que el Papa seguramente esté recibiendo oxígeno a través de una mascarilla, pero no se encuentra intubado. Y eso, dentro de la gravedad de su enfermedad, es un síntoma de que no está en los estadios más graves de esta, aunque es una enfermedad preocupante, insistimos, porque es un hombre que tiene problemas ya heredados respiratorios y porque, no hay que olvidarlo, tiene 88 años, Néstor. Que es lo grave. Gracias, Enrique. 6 de la mañana, 22 minutos. Mucha atención en Colombia. La noticia, Felipe, buenos días. Nuevos ingredientes alrededor del escándalo de Papá Pitufo. Ingredientes entregados por 2 personas que presentaron su primera declaración ante la Fiscalía. Augusto Rodríguez, el actual director de la UNP, uno de ellos, excompañero de lucha del M-19, del presidente Gustavo Petro, muy cercano al presidente Petro, en temas inclusive personales, y el otro se llama Néstor Daniel García Colorado, que es el hombre que lleva a Vendrell a la reunión en Guaymaral, en donde Papá Pitufo entregó los famosos primeros 500 millones de pesos para la campaña Petro. Felipe, ambos testimonios demoledores, ambos contando detalles con nuevos protagonistas. Un nuevo empresario, un señor Sierra, que no habíamos oído mentar,
y ahora con la revelación, oiga esto, de que el presidente Petro, Felipe, no se reunió una vez con papá Pitufo, sino 2 veces con papá Pitufo. Bueno, eso ya dicho por el doctor Augusto Rodríguez, por el director de la UNP, pero sobre todo el amigo de lucha del presidente Petro por 35, 40 años, pues esto es claro que el presidente, por más de que se invente cosas y que los misiles no sé qué, sabía de papá Pitufo en la campaña. Felipe, la versión que teníamos hasta este momento era que el presidente Petro se había reunido una vez con papá Pitufo sin saber que era el hombre del contrabando en Colombia, pensando que era un empresario de San Andresito, y que después se enteró y que dio la orden de devolver los 500 millones de pesos. Hasta ahí iba el tema. Ahora que fueron 2 encuentros con papá Pitufo, que me parece que allí cambia un poquito la ecuación. Obviamente, yo sigo creyendo, Felipe, que el presidente Petro no sabía que se estaba reuniendo con un mafioso. No, yo ya no creo en eso, Néstor. Entre otras cosas, porque el presidente lleva varios días diciendo que papá Pitufo, que desde hace 38 años se sabe que papá Pitufo, que los únicos que no sabían eran los medios y no sé qué. O sea, los medios y todo el mundo tenía la obligación de saber quién era papá Pitufo, menos él y su gente. Yo espero, Felipe, que el presidente no supiese que ese señor con quien estaba reunido, no una, sino 2 veces, era un señor que ¿pero le quién estaba lo dice? lavando ¿Quién plata, lo dice? que le estaba lavando plata a la mafia a través de negocios de contrabando. Pero además, ¿pero quién lo dice? Lo dice el doctor Augusto Rodríguez. No lo está diciendo alguien de la oposición, ¿no? Felipe, pero además hay otra cosa que llama mucho la atención, y es que si desde 2021, que ya estaban en campaña, sabían que papá Pitufo estaba intentando, como dicen ellos, infiltrar la campaña, lo sabemos por el pago del costo de la avioneta de Cali a Buenaventura a través del señor César Valencia. ¿Qué sentido tiene que luego el presidente Petro se reúna con papá Pitufo, al menos una vez documentada, él lo reconoce, en San Andresito, con un grupo de supuestos empresarios? ¿Qué sentido tiene que haya existido ese vínculo entre la campaña y papá Pitufo, si desde 2021 lo sabían? Lo que hubiese debido pasar es que tendrían que haber reforzado los controles frente a ese tipo de personajes. Ahora, piense en un nuevo empresario, Felipe, anótelo, escríbalo por favor en una esquinita. Víctor Hugo Sierra, un empresario que tiene que ver con papá Pitufo y las conexiones, primero con la campaña Petro y después con el gobierno Petro. Pero obviamente esto no está oliendo mal, no está oliendo bien, agravado porque ahora el denunciante es una persona pues muy cercana personal y profesionalmente al presidente Gustavo Petro, que es el director de la UNP. Al frente del cubrimiento, en las audiencias, no solo en la diligencia de testimonio del doctor Augusto Rodríguez, también con lo que dijo Néstor Daniel García Colorado, que es un hombre del Partido Verde cercano a Carlos Ramón González. Informa Catalina Vargas. Néstor, buenos días. Esa diligencia reservada inició hacia las 5 de la tarde con Augusto Rodríguez. Quien estuvo al frente de esa diligencia fue el fiscal Elkin Ardila, quien ha estado al tanto de todos estos temas de la supuesta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente. Como usted ya lo dijo, lo que dijo Rodríguez en esa declaración reservada durante cerca de 2 horas es que sí hubo 2 encuentros con papá Pitufo. También habló de ese supuesto video en donde se hace la devolución de esos 500 millones de pesos que se habrían entregado, confirmando también que la cifra sí fueron 500 millones de pesos, esa cifra de ese supuesto aporte que habría hecho Diego Marín Buitrago, alias papá Pitufo, a la campaña. Pero reiteró Augusto Rodríguez en esta declaración, son los detalles que se han conocido de esa declaración reservada, es que él no ha visto el video hasta el momento, sabe de su existencia, pero no ha visto el video, señalando que la plata la manejó solamente Xavier Vendrell, recordemos, el español que estuvo también a cargo de todos estos temas de la campaña Petro Presidente. Según lo que ha dicho Rodríguez, es que él supuestamente tenía conocimiento de ese video, que hasta el momento no ha visto ese supuesto video de la devolución, que el único que tiene el video en ese momento, o en este momento, señaló Rodríguez ante la Fiscalía, es Ramón de Besa.
También se le preguntó si en esos encuentros con el señor Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, estuvo el presidente Gustavo Petro. Lo que dijo Augusto Rodríguez ante el fiscal fue que no, que no, al parecer no tiene conocimiento de si estuvo o no el presidente. Que él solo estuvo presente cuando le comentó a Petro lo que estaba ocurriendo. Señala justamente que fue Víctor Hugo Sierra, un empresario también que al parecer pues tiene algunas investigaciones por fraude procesal, el que puso a Pitufo, es decir, el que puso en conocimiento y presentó a este señor Diego Marín a los miembros de la campaña presidencial. También habla de que las reuniones fueron organizadas, como usted ya lo había dicho, Néstor, por Néstor Daniel, quien pues ha estado muy cercano al presidente Gustavo Petro, específicamente durante su alcaldía, fue quien organizó las reuniones y que al parecer pues en esas reuniones o de esas reuniones también habría tenido conocimiento el hoy jefe de gabinete Armando Benedetti. Son algunos de los detalles que trascendieron de esa declaración de Augusto Rodríguez en la Fiscalía, Néstor. Gracias, Catalina. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Escándalo de Papá Pitufo, ahora agravado con el terremoto político que origina un funcionario del gobierno, el actual ministro de Comercio Exterior, Luis Carlos Reyes, que fue director de la DIAN hasta hace apenas 7 meses. Y en condición de director de la DIAN, dijo, recibió peticiones, presiones, hojas de vida entregadas por 38 congresistas, políticos, ex candidatos presidenciales, lagartos, personas de la oposición, de todos los partidos políticos, intentando meter a sus cuotas en el tema de las aduanas, es decir, la mano de Papá Pitufo, de contrabandistas, de mafias alrededor de contrabando, se han sentido efectivamente con diferente origen en el gobierno Petro. 6:30 minutos, la lista es de 38 políticos, digo de diferentes partidos, y aquí hay de todito. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Una tormenta política desató la lista que el ministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, entregó a la Fiscalía a mediados del año pasado y que se conoció en las últimas horas del grupo de congresistas que habrían acudido a su despacho para pedir puestos y favores en la entidad tributaria y aduanera. Y es que aunque Reyes estuvo de acuerdo con la posición de la fiscal Luz Adriana Camargo de que una recomendación no es un delito, sí se estaría generando un patrón. Así lo explicó aquí en Mañanas Blue. Lo que le sorprende a uno y la razón por la que me pareció muy pertinente que lo tuviera la Fiscalía es porque hay un patrón. Una porción muy sustancial de las recomendaciones que venían a pedir eran o direcciones de aduanas o cargos, por ejemplo, de operación de aduanera, operación de cargas, y las personas que pueden mirar un contenedor o más bien no mirarlo. Entre los 38 dirigentes políticos aparecen integrantes de colectividades de gobierno como Alejandro Campos, Sandra Jaimes, Olga Lucía Velázquez, de partidos independientes como el presidente del Congreso Efraín Cepeda, Nicolás Echeverry, Ciro Rodríguez, Juan Carlos Garcés y Alfredo de Luque, y hasta de la oposición como Enrique Cabrales, Oscar Darío Pérez y Edgar Díaz. Incluso aparecen exministros como José Antonio Campo, el embajador en Reino Unido Roy Barreras, el jefe de despacho Armando Benedetti y hasta el hoy procurador y exsecretario del Senado Gregorio El Hash. Sin embargo, la gran mayoría de los congresistas y dirigentes políticos implicados negaron cualquier acto indebido relacionado con la lista. Al unísono, todos negaron que buscaran influenciar en los nombramientos. Algunos hablan de que nunca se reunieron con Reyes y otros solamente dicen que sus gestiones fueron para personas de carrera que al final no entraron o simplemente tuvieron problemas de concurso. El presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda. Esta es siempre una estrategia de este gobierno. Ayer nos amenazaron con el pueblo, nos acusaron también de obstaculizar reformas, amenazaron a los medios de comunicación, amenazaron al sector privado y ahora pues a su mejor estilo pues vienen con este tipo de acusaciones. Eso es lo que tengo que decir. El senador por Centro Democrático, Enrique Cabrales. Como senador de la oposición, rechazo contundentemente cualquier intento de vincular mi nombre con el actual gobierno, y mucho menos para pedir puestos o contratos. Completamente falso que en este gobierno yo haya presionado para que se nombrara algún funcionario en la DIAN. El senador por el partido de la U, Alfredo de Luque.
Jamás me he reunido con ese propósito. Esta es una cortina de humo más que utiliza el gobierno para tapar, obviamente, su falta de resultados y todos los escándalos que le enlodan a su alrededor. Es a lo que nos sometemos la oposición que hemos venido haciendo por hacer esa oposición que hemos venido aquí fundamentando en el Congreso de la República, y bueno, a medida que vayan pasando las elecciones o vayan acercándose las elecciones, esto se va a agudizar más. La gran mayoría de congresistas consultados por Blue Radio retaron a Reyes para que no solo los deje de mencionar en la lista, sino que diga ante la opinión pública con pruebas la fecha y hora en la que se llevaron a cabo estos presuntos encuentros. Incluso la mayoría señala que están considerando emprender acciones legales contra el ministro por injuria y calumnia. Mientras esto ocurría, en el despacho del fiscal anticorrupción Elkin Ardila Espinosa se surtieron dos declaraciones, una del cofundador del Partido Verde, Néstor Daniel García Colorado, gestor del encuentro entre Petro, Xavier Vendrell y Papá Pitufo, y la otra al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Andrés Carmona, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Frente a este escándalo viene la arista judicial que todavía está por definirse, y es que a pesar de que la fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que en principio hacer recomendaciones para nombramientos no constituye un delito, sí debe evaluarse de manera muy detallada por parte de los entes judiciales en qué casos eventualmente esas recomendaciones forman parte de una actuación delictiva o en qué casos puede haber detrás amenazas u otro tipo de ofrecimientos. Y por eso es tan importante que se conozca en qué van las investigaciones, tanto en la Fiscalía, a la que llegó inicialmente ese listado con 38 nombres, como en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que según se supo hasta este martes al mediodía, no había recibido el listado del entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Es clave que la Sala de Instrucción de la Corte defina qué congresistas habrían o no cometido delitos en este mismo episodio, para tener claridad del escándalo en su verdadera magnitud. La verdad es que políticamente este escándalo sí ha generado toda una tormenta, como lo hemos escuchado, y todavía faltan claridades también en materia judicial frente a lo que ocurrió en la campaña Petro Presidente 2022. Después de haber escuchado lo que dijo el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ante el despacho del fiscal Elkin Ardila, también es importante recordar lo que dijo este mismo martes ante la misma fiscalía Néstor Daniel García Colorado, que es un viejo conocido del presidente Petro. Su padre, le dicen Guayabita, perteneció al M-19 y señaló, entre otras cosas, que esas reuniones de San Andresito con el presidente Petro se dieron por influencia de Víctor Hugo Sierra, un empresario, posa al menos de ello, que incluso ha tenido condenas en su contra y que habría sido ficha clave de alias Papá Pitufo. Dice que la relación siempre medió a través de este hombre con el zar del contrabando. Negó haberse quedado con los 50 millones de pesos. Dice que en 2024 el director del DAPRE en ese momento, Carlos Ramón González, del Partido Verde y cercano al presidente Petro, se enteró de las gestiones que él estaba haciendo sobre Papá Pitufo y la campaña. Dijo que en ese momento, en el momento de la entrega de los 500 millones a Xavier Vendrell, no le dijo a Ricardo Roa, porque Roa todavía no era gerente de la campaña, y habló específicamente de dos encuentros con Papá Pitufo. Uno en el Parque de la 93 en Bogotá y otro en su casa en Guaymaral. Y dijo que luego se desmarcó del tema porque todos lo manejaron Xavier Vendrell, Víctor Hugo Sierra y directamente alias Papá Pitufo. Aquí todavía faltan muchas piezas por esclarecerse en el rompecabezas sobre hasta dónde llegó la mano corruptora de Papá Pitufo en la campaña Petro Presidente, y también habrá que saber hasta dónde llegó en otros gobiernos y en otros sectores políticos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:37 minutos de la mañana. Mientras el presidente Petro se defiende de las acusaciones por el presunto ingreso de dineros de Papá Pitufo, descuida el desorden público que avanza a pasos agigantados. Por segundo día consecutivo, la disidencia de las FARC atacó en el departamento del Cauca, otra vez con drones bombas. 3 de estos artefactos provocaron heridas serias a una abuela de 80 años, que es la segunda mujer herida de gravedad en 24 horas por este grupo ilegal en esa región. Hay desarrollo en el Cauca de la Guerra, pero también en el Chocó, donde se cumple un día del paro armado que tiene inmovilizados y sitiados por bombas a la población civil. Un paro armado que está llamando una estupidez Oti Patiño,
Antonio, que es el alto comisionado para la paz, pero que motivó una nueva alerta de Estados Unidos sobre Colombia para que sus ciudadanos no viajen a ese departamento y para quienes están allí en territorio chocoano se resguarden y se cuiden del ELN, que sigue siendo un grupo terrorista para ese país. Y para lo peor de la crisis humanitaria, no cesa. Es la peor de la historia reciente de Colombia en el Catatumbo. Ya deja más de 53,000 personas desplazadas. Y como si no fuera suficiente, esta mañana un misterioso explosivo de una granada en el barrio San Bernardo en Bogotá deja por ahora un muerto y 7 personas heridas, aparentemente todas indigentes, todas habitantes de la calle. Pero a pesar de todo lo negativo y el daño que están causando el ELN y la disidencia de las FARC, el presidente Petro parece no tener afán por reemplazar al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que se va hoy. En cambio, sí, para enrarecer el ambiente mucho más, pone sobre la mesa otro supuesto plan para asesinarlo con 2 misiles que supuestamente van a impactar su avión. Dijo el avión presidencial. El presidente Petro, que se dirigía al nuevo director de la policía, el general Carlos Triana, no dio detalles más allá de hablar de narcotraficantes, que son todos realmente con los que decidió abrir mesas de diálogos para hablar de paz. Pero no es la primera vez que el jefe del Estado habla de estas conspiraciones. En septiembre pasado, hablando de una supuesta junta directiva de la mafia, dijo que la DEA le había entregado información de un plan para matarlo, en esa oportunidad con un camión cargado en dinamita. En cualquier caso, ni una sola palabra de solución real, ni para el Catatumbo, ni para el Chocó, ni para el sur de Bolívar, ni los otros de más de 10 puntos que están en crisis según la Defensoría en el país, porque tiene a la fuerza pública, entre otras cosas, amarrada producto de un proceso de paz que siguen defendiendo en un ala con la disidencia de las FARC. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. La saliente ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y el ministro encargado de Interior, Gustavo García, le pusieron en nombre del gobierno Petro mensaje de urgencia al proyecto en el Congreso con el que insisten en prohibir el fracking, una iniciativa que no es la primera vez que se impulsa. Es más, 4 veces se ha hundido, la última en la legislatura anterior. El mensaje de urgencia es otra consecuencia del polémico y del transmitido Consejo de Ministros de hace una semana, en el que el presidente Gustavo Petro volvió a darle la orden a todos sus funcionarios de no practicar explotación de hidrocarburos por medio de fracking, ni en Colombia ni en el exterior. Según el gobierno Petro, prohibir el fracking es la clave en la lucha contra el cambio climático y va en la línea de la reducción de emisiones, que es una de las metas del Acuerdo de París. Eso justifica el mensaje de urgencia que llegó al Congreso de la República. El problema es que prohibir el fracking en Colombia puede llegar a afectar mucho más la autosuficiencia energética del país, porque el fracking por ahora es la única manera de resolver rápidamente el problema de gas natural y de reponer en el menor tiempo las reservas de petróleo, dicho incluso por funcionarios de este gobierno. El mensaje de urgencia al proyecto de prohibición del fracking no parece tampoco coherente. En la práctica hay que recordar que Argentina y Estados Unidos utilizan el fracking, de hecho, en proyectos que tienen conjunto con Ecopetrol, en operaciones que han arrojado buenos resultados. Ecopetrol, que es la empresa pública más importante, a la que el presidente Petro hace justo una semana en ese Consejo de Ministros también ordenó sacarlo de todo lo involucrado con el fracking. Vamos a ver si este nuevo intento de prohibir el fracking desde el Congreso prospera o si corre la suerte de los 4 proyectos anteriores. La carta del mensaje de urgencia del gobierno ya fue radicada, dirigida al presidente del Senado, a la Cámara y a las comisiones quintas, tanto de Cámara como Senado. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 42 minutos. Escándalos en la DIAN que no paran, ya no solo por el tema Papá Pitufo, Buenaventura y las aduanas, sino también por el lado de los impuestos, donde está su otra gran pata y de donde sale la mayor parte de los ingresos del gobierno que financian el presupuesto general de la nación y cuyo recaudo está también a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. DIAN con alertas prendidas esta mañana por parte de gremios económicos y centros de pensamiento como Fedesarrollo,
la Institución Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, cuyos estudios hablan de 25 billones de pesos, en los que estarían nuevamente sobreproyectados, sobreestimados las proyecciones de recaudo de impuestos para este año. Un recaudo que, según el ministro de Hacienda, Diego Guevara, llegaría a los 298 billones de pesos, unos 55 billones más que el año inmediatamente anterior. No obstante, según las cuentas de estos centros de pensamiento, el recaudo no sería superior a los 273 billones, cometiendo así, entonces, darían el mismo error de los últimos años y poniendo nuevamente los reflectores sobre el recaudo de impuestos, en donde esa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales viene rajándose como chepito y recolector tributario dentro del gobierno de Gustavo Petro, con caídas anuales en el recaudo de un año tras otro, 4.3% menos en 2024 frente al 2023, apenas 267 billones de recaudo y 12 billones por debajo del año inmediatamente anterior. Todo ello por no mencionar los baches gigantescos frente a las proyecciones de recaudo contenidas en el plan financiero y en el propio presupuesto. Cuentas alegres que ya originaron en el pasado ruptura entre el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el entonces también director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, ahora ministro de Comercio, pero quienes una y otra vez se chutaron la pelota de la responsabilidad de la caída en las proyecciones de impuestos en el país, pero que ahora y nuevamente vuelven a cometer el mismo error según estos centros de pensamiento y según estas instituciones financieras, como es el caso de ANIF. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla. Temperatura en Bogotá muy agradable, son Chévere. 12 grados. Estas son las mañanas que uno goza en Bogotá, una mañana en la que uno sale, hay sol, está seco, no, porque esa mañana húmeda, mojada, son complicadas. Estas también son las mañanas Yo sé que en que uno disfruta. Tema de hoy, padre. Néstor, he andado en una pregunta, y que además he estado leyendo en autores. ¿Podría haber hecho más con mi vida? ¿Usted algún día se ha preguntado eso? No. ¿No? Es decir, no sé, he estado preguntándome eso y... No, porque esa pregunta me da la impresión... Sí. No, pero no me ponga a echar carreta. Esa pregunta nace de una insatisfacción con lo que usted ha hecho con su vida. No sé, es decir, o es un cuestionamiento. Lo que pasa es que con los estándares de la sociedad de hoy, uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues yo a veces respondo categóricamente, he hecho lo mejor que he podido. Y otra vez digo, no, me hizo falta. Otra vez decir, no sé. ¿Y va a confesar que le ha hecho falta? Voy a confesar cosas. Ok. Ya viene el Padre Linero en modo confesando esta mañana, 6:47 minutos. Ricardo Rego con la información deportiva. Hola, Néstor, feliz mañana. Hombre, perdió Santa Fe en la Libertadores.
cayó frente al Deportes Iquique, un equipo que había sido goleado en Chile 3-0. No fue positivo el balance para Santa Fe, que tendrá que jugar la semana entrante en Bogotá por la clasificación de la próxima ronda. Le están dando muchísimo palo esta mañana al técnico de Santa Fe, al señor Peirano. El equipo con el que perdió anoche Santa Fe es un equipo chico. Re chico, venía a estar goleado, le repito, 3-0 en casa. Sí, un equipo pequeñito, y se le pegó una complicada cuando tuvo para incluso irse tempranito 2-0 arriba, después del gol de Rodallega, ya les vamos a contar, terminó perdiendo en territorio chileno. Hoy tendremos Real Madrid City. Están en campaña los hinchas de Santa Fe para sacar a Peirano. Pues es que solamente ha ganado, ¿cuántos de los últimos 12 partidos veo aquí? ¿Un partido de los últimos 12? Bueno, ahí está. Números muy complejos para un Independiente Santa Fe que tiene como gran objetivo meterse en la fase de grupos de la Libertadores. Ese es el objetivo de Santa Fe y la cosa no comenzó para nada bien. Hoy tendremos Real Madrid City, ya les vamos a contar el duelo pues que acapara todo el interés en el mundo del fútbol. Uno de los dos se despide hoy de la Champions. Y le quiero contar que en Londres fue fabulosa la presentación de la nueva temporada de la Fórmula 1. Se tomaron el escenario mágico del O2 en la capital británica y las 10 escuderías montaron shows espectaculares. Ya les vamos a contar detalles de lo que fue esta fiesta de la F1. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Para quienes van al concierto de Shakira, que es mañana jueves, o pueden ir también al del viernes, padre. ¿Consiguió boletas? No hablemos de eso. ¿Buscó boletas? Yo prefiero no hablar del tema. ¿Le llegaron boletas? No me vaya a hacer echar de la casa, por favor. ¿Pidió cortesía de las boletas? No me vaya a hacer echar de la casa, que no hubo nada. De momento, llenos en el Metropolitano, en el Atanasio Girardot y lleno para el Campín en Bogotá. 2 conciertos la semana entrante, de hoy en 8 días y de mañana en 8 días, conciertos de Shakira. Llegó a Barranquilla ayer ella, ¿no? Comenzó la temporada de La Loba. De La Loba. Bueno, ¿sabe que llegó a Barranquilla bacano? Porque nosotros tenemos temporadas de La Loba desde hace No, ella es extraordinaria. Shakira llegó. Primera preocupación, su padre, que está con achaques de salud. William, hombre. Buen tipo. ¿Cuántos años tiene el señor Mebarak? 90 y tantos, 93, 94. William, un gran tipo, ¿sabes? Muchas veces he conversado con William. Buena persona, don William Mebarak. Le hicieron una traqueostomía. Sí, un poquito accidentada la gira de Shakira, ¿no? Porque, bueno, el fin de semana tuvo problemas en Lima, le tocó cancelar su primera fecha Pero está bien, llegó. En esa ciudad. El mensaje que está mandando el equipo de Shakira, Héctor, es que un poquito harto ese comienzo. Está muy bien ella. Y si no, usted vio el show que hizo en Lima después del dolor de barriga. Bueno, yo creo que fue un dolor de barriga. Al día siguiente. Sí, pues era problemas abdominales, uno supone que sí, pero dolor de barriga, y al día siguiente hizo un concierto espectacular con 45,000 personas en ese estadio que estaba absolutamente entregado, pero fue lástima que llegara ayer y le tocara salir corriendo para el hospital y no pudiera atender a ese montón de gente que la estaba esperando, no sé. Pero eso ya quedó, Héctor, yo creo que está superado todo lo que el mensaje de Shakira llegando anoche tarde a Barranquilla es que está bien, por fortuna ella de salud, y llegó de inmediato con sus hijos ella a ver a su padre, al señor Mebarak. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Néstor, efectivamente, La Loba ya está en Barranquilla, llegó ayer hacia las 11:50 de la noche al aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla en compañía de sus 2 hijos y también de su hermano Tonino. Hacia la 1 de la mañana fue que finalmente logró salir por la zona de carga y allí se detuvo unos segundos para hablar con la prensa que la estaba esperando. Aseguró que se encuentra en buenas condiciones de salud, pero además habló de su padre, William Mebarak, quien recordemos tiene 93 años y ha estado enfrentando quebrantos de salud por lo menos en los últimos 4 años. Al consultársele sobre él, dijo que había recibido en las últimas horas el alta médica. Acaba de salir del hospital hoy. Todo Barranquilla está pendiente de ustedes. Gracias. Fue muy corto en realidad lo que dijo. Dijo, está muy bien, ya salió hoy. Y es que según lo que pudimos averiguar, Néstor, el señor William Mebarak desde hace 2 semanas se encontraba hospitalizado en la clínica Iberoamérica. Estaba presentando afectaciones a partir de unas complicaciones derivadas de una traqueotomía que le realizaron hace cerca de 1 año y medio, cuando recordemos estuvo muy grave e incluso requirió el traslado de Barranquilla de Shakira por varios días a
Barranquilla. Por esto, incluso estuvo unos días en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Iberoamérica, pero afortunadamente estuvo mejorando su condición y por esto pudo recibir ayer el alta por parte del equipo médico que lo estaba atendiendo y se encuentra en estos momentos reunido en su casa con Shakira, con sus nietos y con otros familiares. Están disfrutando ya de unos momentos de privacidad y además Shakira está preparando todo para lo que será la prueba de sonido en el Estadio Metropolitano en la previa al concierto que recordemos tendrá mañana y este viernes. La barranquillera también dijo, escuchamos, que está muy contenta de estar en Barranquilla. Contenta de estar en mi tierra, ¿cómo están? Bueno, voy a dar todo lo que tengo, lo mejor de mí, ya recuperada. Y ni hablar de los fanáticos, quienes son los más felices, aunque ayer se quedaron esperando con carteles, regalos y hasta presentaciones de baile su arribo por la puerta de llegadas internacionales del Ernesto Cortizos. Dicen ellos que están felices de tenerla en su casa y que mañana estarán acompañándola. Son más de 100.000 turistas los que han llegado a Barranquilla, más de 60.000 millones los que se espera que se muevan solo con estas 2 fechas de concierto, que por cierto tiene la ocupación hotelera por encima del 90%, Néstor. Claro que Shakira mueve muchísima gente. Vanessa, una duda. El video que soltaron ayer desde Barranquilla, supuestamente con Shakira, parando en un carro, le llevaban arroz de lisa. Eso no es cierto, ¿no? Eso es un montaje, Néstor. En realidad es una broma. Fue una camioneta blanca que se detenía en los alrededores del Estadio Metropolitano donde están ubicando las vallas y supuestamente una mujer sacaba una mano, que tenía una mujer con melena, sacaba la mano y le entregaba un arroz de lisa. El arroz de lisa es un plato típico de Barranquilla. La lisa es un pescado que se logra obtener del río Magdalena y bueno, el padre Alberto, que es más costeño que yo, sabrá más del tema. Le colocan salsa de tomate, le colocan un huevito cocido. Tírame ahí y es muy 10.000 barras de popular arroz de lisa para que veas tú. Es económico y ayuda a pasar un buen almuerzo. Sí, tú tiras, platas, claro, o sea, te dan una cucharada. Tírame ahí 5.000, tanto en una hoja de bijao. 5.000 de arroz de lisa. Papi, eso. 5.000. Y llena, Néstor, para el almuerzo es perfecto. Eso queda uno. Porque pero Shakira, pero puede afectar a Shakira. Papi, un dicho allá en la costa, papi. Tírame ahí 2 cucharadas, 5.000 barras. No sé cómo está de caro ahora. Uno le dice, papi, tírame 10.000. ¿Cuál día hay papi? Sí, papi a todo. Voy para Barranquilla, Vanessa, le digo al señor, papi, tírame 10.000 de arroz de lisa. No, yo creo que a ti te va a decir, sí. Listo, si usted le dice, señor, por favor, me da 10.000 pesos, él no le va a entender. Usted tiene que decirle, papi, venga, 10 barritas de arroz de lisa. Así, okay. Con papi, el acento y todo. Dame 10 barras. Si no le pone acento, se lo dan más caro. Con toda seguridad le echan un poquito. Sospecho que no me van a creer. No. Hago mi mejor esfuerzo. Ajá, papi, tírame 10.000 de arroz de lisa. ¿Puede ser? 10 barritas, 10 barritas. Y te dice, listo. Bueno, oiga, Néstor, pero no habrá manera de que le digamos Chucky o otra cosa, es que no la sea loba. Sí, Felipe, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es decir, la manada. Eso a mí me parece despectivo. Potente. No. Felipe, lo que pasa es el eslogan de su tour. Es ella la que ella la loba y nosotros pero la el manada. eslogan del tour no la vuelve a ella la loba. No sé, no, es que ella dice, me parece... Creo tiene los 10 que mandamientos de la loba, Felipe. Se está imaginando, es que el Felipe, se la maneja definición bajo el cachaca de eslogan. loba, que es como mal vestida, exacto, como que mal trajeada. Pero yo creo que la acepción de Shakira es muy distinta. No, es claro, Shakira, los 10 mandamientos de la loba, ese Shakira, de hecho el arranque de su concierto este año. Shakira no es loba, Felipe, lo que es una loba para usted y para mí, que somos cachacazos. Shakira es loba en Barranquilla y de Barranquilla para el mundo, así que tenemos que... Pero ¿cuál es el significado de loba en Barranquilla? No, pues una mujer fuerte y empoderada, sí, que lucha por sus hijos, la líder de la manada, que los protege, exactamente. Bueno, sigo pensando que yo no le voy a decir la loba. Felipe, esta es la foto del arroz de lisa. Carajo. Delicioso. Acompañamiento, un huevo. Y la hoja de bijao. Y esa vaina tiene huevo duro. Cocido. Claro. Y un patacón de guineo, como tiene que ser. No patacón de plátano, de guineo, mira. Así es que... ¿Y el pero se vale como ¿Y el guineo no es un plátano? No, plátano un banano. Es un banano. Son cosas distintas. ¿El guineo no es un plátano? No, señor. ¿Un banano? Es un banano. No. ¿Y el banano no es un plátano? Es un guineo. No, señor. Hombre, señor director. ¿Y el arroz de lisa no es de arroz? Bueno. Es de lisa. Pero de lisa. Lisa es el pescado. Lisa es el pescado. Vale. Pescado de río. Ajá, papi, 5.000. Como el de Chipi Chipi. La lisa es un pescado de río, Felipe. De río. Río. Allá tenemos arroz de lisa y arroz de Chipi Chipi. Y lo que usted ve a la izquierda de esa imagen, Felipe, ese color no muy amistoso, medio café. Ese es el guineo. El guineo. Sí, un patacón de guineo. No se ve muy apetitoso el patacón. Pero lo de guineo, es. Pero es delicioso. Mira, así se vende en la calle, ¿verdad? Eso es lo más higiénico que hay. Y el
y el huevo duro que usted sabe que es la cereza en el pastel de ese plato de el refuerzo de pero proteína. Bueno, con huevo duro debe costar más. Vale. No. Un saludo a papi. El huevo está mil. No, y que sepan que no es cierto, Néstor, que Shakira compró arroz de Lisa en la esquina del Metropolitano. Es una broma que se ha hecho viral en redes sociales. Que quede claro. No, yo me imaginé que era una broma. O sea, vi el video de Shakira comprando. No podía ser sin. Pero Vanessa, usted también tiene hoy una camiseta de la Loba. De Loba, sí. Gracias, Felipe, por notarlo. Pero de Loba Barranquillera. Es que no la vemos porque como está sentadita, mija. Eso, así, no. De Loba Barranquillera, vea, moviendo las caderas y aquí la bandera. Y el mensaje de la camiseta es: en Barranquilla se baila así. Recuerde usted que ese es el eslogan del carnaval este año. En Barranquilla se baila así. Ay, mija, cuide el olfato porque el gusto lo perdió. Felipe, son las camisetas, Felipe, carnaval con Shakira. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 59 minutos. En momentos de introspección, reviso todo lo que he vivido y surge una pregunta inevitable. ¿Podría haber hecho más con mi vida? A veces me respondo que no, que he dado lo mejor de mí con las herramientas que he tenido, siempre tratando de actuar con responsabilidad y entrega. Pero en otras ocasiones me invade la sensación de que aún me faltó mucho por hacer. Ayer, mientras leía un texto de Marina Van Zuylen, filósofa y académica especializada en literatura comparada y teoría crítica, me encontré con una idea poderosa. Esta es una pregunta que casi todos los seres humanos nos hacemos en algún momento de la vida. Tal vez cuando nos asalta la soledad de la noche, en un cumpleaños que nos recuerda el paso del tiempo, en medio de una crisis que nos sacude en las certezas que tenemos. Es una inquietud existencial profunda que va más allá de responderse con cifras o con logros y nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. Van Zuylen nos invita a reflexionar sobre cómo la sociedad nos empuja a medir nuestra vida en términos de productividad y éxito. Cuánto dinero tengo, cuántos logros de esos que da la sociedad he logrado. Y eso nos hace creer que siempre podríamos haber hecho más, que lo logrado nunca es suficiente. Pero ojo, hay que tener cuidado. La vida no es una competencia